Transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el miércoles 30 de octubre, estas son todas las noticias y todas las voces. Fueron evacuadas 7,500 personas allá en el estado de Jalisco por fuga de combustible robado. En patrullas, en vehículos oficiales y particulares, los habitantes de varias etapas del fraccionamiento Chulavista y en Lomas del Mirador, allá cerca de la ciudad de Guadalajara, al sur de Guadalajara, comenzaron a salir de sus casas poco antes de las 6 de la mañana, alertados por elementos de protección civil del estado de Jalisco. La cifra de evacuados fue dada a conocer por el secretario de Gobierno Arturo Zamora Jiménez. Dice que el derrame estaba bajo control luego de que Petróleos Mexicanos cerró las válvulas para terminar con el flujo, el cual, sin embargo, a las 10 de la mañana todavía estaba visible. Según el secretario de Gobierno de Jalisco y también según la paraestatal Petróleos Mexicanos, el derrame, que llegó a tener una altura de 10 metros, según describen, se debió a una toma clandestina de alguna banda delincuencial ladrona de combustible. Robaba combustible. El ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga puso en marcha 6 refugios, levantó 6 refugios inmediatamente para las personas que desde la madrugada tuvieron que salir de sus casas corriendo. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, se actuó oportunamente para desalojar toda la zona, no hay ningún evento que lamentar. Vamos con Gloria Velázquez, ella tiene toda la información de lo que ha sucedido allá en el estado de Jalisco. Gloria, muy buenas tardes, adelante, estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues como lo comentabas esta mañana, al filo de las 5 horas, Protección Civil de Tlajomulco reportaba una fuga de gasolina. Al menos 8,000 personas tuvieron que ser evacuadas tras registrarse esto. Bueno, te platico, los hechos ocurrieron en una brecha localizada al final del fraccionamiento Chulavista de Tlajomulco de Zúñiga, lo que son las etapas 15, 16, 17 y 18, así como Lomas del Mirador, tuvieron que ser evacuadas rápidamente. Sin embargo, bueno, sobre esto nos señalaron que al parecer los dos sujetos se encontraban ordeñando una toma clandestina. Al parecer utilizaron herramientas rudimentarias, lo que provocó que su ilícita acción pues se le saliera de control y se escuchara una explosión. Esto generó el derrame de gasolina en el sitio. De inmediato se solicitó la presencia de lo que fue Protección Civil de Tlajomulco, así como del estado, y en apoyo pues acudieron lo que fue Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y El Salto. Gloria, se está informando que no hubo personas lesionadas, que todo está bajo control, que se tuvieron que instalar inmediatamente albergues en la zona para dar cabida a los 7,500 habitantes del municipio, de estas colonias en construcción, para alojarlas y evitar mayores peligros. La situación está bajo control y aquí lo grave es lo que tú nos estás informando, Gloria, que detectan las autoridades tanto de Protección Civil como de Petróleos Mexicanos, que se trató de un evento causado por un delito, el delito robo de combustible, cometido por bandas del crimen organizado allá en el estado de Jalisco. El propio gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, dijo que se halló una finca que fue utilizada como almacén de gasolina robada, esto en las inmediaciones del fraccionamiento Lomas del Mirador, uno de los más afectados, donde se registró prácticamente el epicentro de la contingencia. Dijo el gobernador del estado de Jalisco: estamos encontrando indicios muy claros en una casa abandonada con recipientes, donde vamos a seguir con la investigación para dar con los responsables. Esto se debe a un robo de combustible y vamos a ir tras los delincuentes porque la irresponsabilidad que se cometió, la consecuencia de los actos es muy grave y pudo ser fatal. Los policías del estado de Jalisco, coordinados con agentes federales, desde luego, han localizado un camión cisterna con restos de combustible. El carro está abandonado en la carretera Tlajomulco-Buenavista, a unos 5 kilómetros de la zona de la contingencia. Al avanzar el control y supresión de la fuga, personal de Pemex reporta que fueron recuperados unos 80,000 litros de gasolina derramada. Las autoridades municipales, allá en Tlajomulco de Zúñiga, y también las del estado de Jalisco,
han reducido el perímetro de seguridad y la mayoría de los desalojados ya pueden regresar a sus casas. Fueron 7,500 las personas que hubieron de ser evacuadas a toda velocidad, nos decía nuestra reportera Gloria Velázquez, a partir de entre las 5 y las 6 de la mañana. Esto pasó allá en el estado de Jalisco. Aquí en México, Alberto Patistán está con un pie en la calle. Saldrá libre en unas horas. Será indultado mañana por el presidente de la República, haciendo uso de las facultades que le otorgó la Cámara de Diputados apenas el día de ayer, una vez que entre en vigor esta ley que será promulgada inmediatamente por el presidente de la República. El primer beneficiario del indulto presidencial bajo los nuevos términos que establecieron los legisladores será justamente este profesor acusado de haber participado en el crimen de siete personas, condenado a 60 años de prisión, de los cuales ha purgado 13, pero que sin embargo pudo demostrar la flagrante violación a sus derechos humanos y con este punto adquiere la característica de poderse hacer acreedor al indulto presidencial. Esto va a ocurrir, le digo, el día de mañana, en cualquier momento. El hijo del profesor Alberto Patistán, dice que finalmente se abrió la puerta de la justicia. Vamos contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante, te escuchamos con esta información. Juan Antonio Jiménez, estamos al aire, adelante, ¿me escuchas, por favor? Bueno, se cortó la comunicación con Juan Antonio Jiménez, pero enseguida vamos a poder dar a usted los detalles de todo lo que ha sucedido en relación a lo que está sucediendo en relación con el señor Alberto Patistán, el profesor Alberto Patistán, quien se dice estar complacido de que finalmente se va a hacer justicia y va a poder abandonar justamente la prisión en donde ha tenido que permanecer por lo menos los últimos 13 años. Esto a partir del indulto que ha otorgado el presidente de la República. Tendremos, por supuesto, toda la información. El gobernador del estado de Chiapas ha celebrado el indulto del profesor Patistán. Pero vamos primero con Juan Antonio Jiménez para luego ir a Chiapas con las reacciones. Te escuchamos, Juan Antonio, adelante, por favor. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Luego de conocer el indulto por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Alberto Patistán, quien fue condenado por un múltiple homicidio a 60 años de prisión, su hijo de nombre Héctor aseguró que esta decisión, con esta, se abrió la puerta no para un hombre, sino para la justicia. El hijo confesó que se sentía emocionado y aclaró que pese al indulto, aún mantiene ciertas reservas hasta no ver a su padre fuera de prisión. Agradeció a todas las organizaciones civiles que lo han acompañado a lo largo de todos estos 13 años que ha luchado para demostrar la inocencia de su padre y que si apenas el pasado 12 de septiembre estaba llorando de tristeza, hoy son lágrimas, dijo, pero de alegría. Vamos a escuchar. Bueno, estos días han sido pues muy emotivos, a la vez muy alegres. Estoy muy feliz, pero a la vez estoy triste de ver cómo el país, de cómo el sistema judicial es ineficaz, de resolver problemas del país, ¿no? De cómo un indígena Tzotzil, sabiendo perfectamente que es inocente, lo dejan pues estar a la cárcel, como ya decía el compañero Daniel, por una cadena de muerte de 60 años. Y bueno, pues esta lucha no ha sido fácil, hemos sufrido de todo, desde los traslados de mi papá de Guasave. En su oportunidad, los defensores del profesor indígena aseguraron que con esto ha quedado demostrado que el Poder Judicial de la Federación no está a la altura para precisamente poder impartir una justicia. En ese sentido, el abogado Leonel Rivera lamentó que el indulto no reconocerá la inocencia del profesor, sino que únicamente le va a permitir salir libre y afirmo que en todo este proceso solamente hay un perdedor, y es el Poder Judicial de la Federación, encabezado por la Suprema Corte y los tribunales colegiados, que nunca estuvieron a la altura para hacer justicia a un profesor indígena que 13 años que estuvo precisamente de su libertad. Se prevé que este jueves el Ejecutivo Federal haga la notificación de este indulto al sistema carcelario y a su vez le hará el conocimiento a Alberto Patistán Gómez para que así pueda por fin recuperar su libertad, y una vez que así lo haga, Pepe estará ofreciendo una conferencia. Muchas gracias por la información, Juan Antonio Jiménez, y quedamos pendientes y alertas
en alerta por el anuncio que hará el presidente de la República el día de mañana, jueves. Quiero recordar a usted que nos acompaña en esta emisión de Grupo Fórmula que el profesor Alberto Patistán Gómez fue detenido en junio del año 2000. Estaba acusado de haber participado en una emboscada en la que murieron 7 agentes de la Policía Estatal y Municipal, esto allá en Chiapas, en un camino al municipio de El Bosque. Y desde entonces se han declarado inocentes de los cargos que se les acusan el propio profesor Patistán. El profesor de origen tzotzil es bilingüe, está acusado de los delitos de homicidio y lesiones calificados, daños en propiedad ajena y portación de armas de fuego exclusivas para uso del Ejército y las Fuerzas Armadas. Han dicho los hijos de Alberto Patistán en una conferencia de prensa esta mañana que se encuentra aquí en la Ciudad de México desde el pasado 4 de octubre. Ellos están ahí, en el Instituto Nacional de Neurología, que Patistán está emocionado, pero también un poco nervioso, esperando que se concrete su libertad. Minutos después de las 8 de la noche, la estudiante de licenciatura en Derecho, hija del profesor Patistán, se comunicó con su padre vía telefónica y durante la conversación notó que se encuentra emocionado porque puede ser liberado, le digo, pasado mañana. Sin embargo, hay un sentimiento entre los hijos respecto a la liberación de su padre, toda vez que el Poder Judicial, dicen ellos, no ha reconocido la inocencia de nuestro padre, acusado de asesinar a 7 policías allá en el estado de Chiapas. Incluso el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, ha hecho declaraciones señalando que el profesor Patistán no debió haber sido encarcelado, que sus derechos humanos fueron violentados y ahora gozará del indulto que concederá el presidente de la República. Es nota sin duda relevante y de lo cual estamos adelantando algunas vísperas que serán noticia, por supuesto, un poco más tarde. Tenemos toda la crónica de lo que ha sucedido en el Senado de la República con este debate en torno a la reforma sendaria, con el escándalo que se armó con el retiro de los panistas, senadores panistas, de la sesión en donde se discute justamente los términos de esta iniciativa. Ha dicho Emilio Gamboa, el coordinador de los senadores del PRI, que todo lo que se apruebe en esta sesión del Senado será legítimo, independientemente de que se cuente o no con los señores representantes legislativos del Partido Acción Nacional allá en la Cámara Alta. Bueno, incluso algunos panistas han ido más lejos, como Javier Corral, senador. Ha dicho que ahora el PAN está considerando la posibilidad de retirar su apoyo al PRI en la reforma que viene en torno al asunto energético. ¿Le va a quitar el PAN al PRI su apoyo en la reforma energética? Es una pregunta que está todavía en el aire, dice, la estamos valorando, señala el senador Javier Corral. Le tengo todo esto y mucho más, todas las noticias, todas las voces, aquí en este espacio, después de una breve pausa. Comunicación en este momento con Gabriela Patistán, ella es hija del profesor Alberto Patistán. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gabriela, gracias por permitirnos entrar en comunicación. Primero que nada, ¿cómo está su papá en este momento? Todavía en el hospital, desde luego. Sí, ahorita está con su tratamiento de radioterapias y pues aquí estamos esperando para lo que suceda o acontece en unas horas más. ¿Cuál es la enfermedad que padece su padre? Hace un año fue intervenido quirúrgicamente por un tumor que le habían detectado. Entonces, hace un par de meses le volvieron a hacer estudios y resulta que el tumor está creciendo. Entonces, los médicos optaron que tenían que hacerle tratamiento médico, radioterapia. ¿Tiene cáncer su padre? No, no es cáncer, es tumor. ¿Es un tumor? Sí. Está ahí en el Instituto de Neurología. Ajá, allí le están dando sus terapias. Gabriela, ¿cómo van las cosas? ¿Están ustedes esperando que se consume el anuncio que hizo anoche el presidente para otorgar indulto a Alberto Patistán? Así es, estamos en espera de que se lleve a cabo y que oficialmente pues ya le otorguen la libertad y que por fin esté con nosotros. Sin embargo, ustedes lamentan que la justicia no reconozca su inocencia, supongo. Sí, pero pues también es un trabajo, creemos nosotros que es el fruto de un largo trabajo de muchos años,
que fueron llenos de obstáculos, pero a fin de cuentas ahorita estamos viendo el fruto de nuestra lucha. Entonces, pues estamos muy contentos. Son 13 años y 4 meses de prisión sobre una sentencia de 60. Exactamente, 13 años y 4 meses injustamente encarcelado y le habían condenado a 60 años de prisión. Entonces, pues no ha sido nada fácil estos 13 años, pero al fin el tiempo de lucha pues no ha sido en vano. Fueron violados sus derechos humanos. Hoy el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco, ha dicho que el profesor Patistán nunca debió haber estado en prisión. Así es, el proceso jurídico estuvo lleno de irregularidades, se le violentaron sus derechos al debido proceso y sin infinidades de irregularidades que se ve en su expediente, en su proceso. A él lo acusaron de haber participado en el asesinato de agentes policiales, unos 7 agentes policiales del estado de Chiapas y también municipales, y de haber portado armas prohibidas. Exacto, eso es lo que le imputaron. Y eso lo llevó a una sentencia de 60 años de prisión, y ustedes, en un trabajo arduo, supongo, en un trabajo muy prolongado, desesperante a ratos, también lo supongo, esto dígamelo usted, lograron que se aclarara la violación flagrante a los derechos humanos de este maestro. Así es, como le mencionaba, son 13 años de lucha constante, tanto como la familia como también organizaciones se solidarizaron con nosotros y pedíamos y se pronunciaban también pues a que se liberara a mi papá y que se hiciera justicia, y pues pues eso es lo que hoy estamos por ver. Usted está estudiando Derecho, usted ha aplicado sus estudios en defensa de los derechos de su padre, supongo. Pues en eso estoy estudiando, apenas llevo la mitad de la carrera y pues eso fue una de mis motivaciones y pues también me ha tocado vivir muy de cerca con mi papá y con su caso, y que también otras muchos presos que están injustamente encarcelados. Entonces pues también eso me lleva pues a estudiar esta carrera para que algún día yo pueda pues defender a otros. Usted habló con el profesor una vez que se conoció el anuncio del presidente Peña Nieto. ¿Qué fue lo que le dijo el profesor? Pues está contento y esperando pues de que ahora sí se lleve a cabo y que pues que lo liberen ya. ¿Lo notó usted emocionado? Sí, por supuesto. Sí, porque ya son 13 años de estar esperando ese día de que pues le otorguen su libertad, y pues ahorita pues ya estamos a escasas horas para que se dé. ¿Qué van a hacer cuando salga? ¿Qué va a hacer el profesor Patistán cuando salga? Sabemos que incluso se está convocando a una celebración en el Ángel de la Independencia. Así es, eso es lo que todavía se ha previsto. Todavía no tenemos más información de qué más se vaya a dar. Lo que él decía es que lo primero que quería ir a hacer es ir a visitar y agradecer al pueblo del Bosque, que siempre ha estado con nosotros durante estos 13 años. ¿A dónde lo van a llevar aquí en la Ciudad de México? ¿Alguna residencia, algún lugar específico, o se van luego para Chiapas? Todavía no tenemos preciso qué es lo que se lleve a cabo después de su libertad. ¿Cuántos son ustedes de familia? Somos 2, yo soy la mayor y un hermano de 17 años. Pues le agradezco mucho que nos haya permitido este contacto telefónico. ¿Tienen ustedes idea de aproximadamente a qué hora se dará a conocer la información que ponga a su padre en libertad, quien tiene prácticamente un pie en la calle ya, por fortuna para él? Sí, pues lo que nos habían dicho es que iba a ser por la mañana, ahora no tenemos preciso, pero que sería en la mañana. Pues le agradezco mucho, estaremos muy pendientes de este caso, hablaremos también con su abogado y con la gente de Chiapas para tener la información completa de todo este caso que ha sido muy señalado, sobre todo por las organizaciones civiles, por Amnistía Internacional. Te agradezco mucho que nos hayas permitido esta comunicación telefónica. Gracias. Gabriela, gracias. Gabriela Patistán, hija del profesor Tzotzil Alberto Patistán, quien está a punto de ganar otra vez la libertad. Eduardo Torres, tú estás en Chiapas, ¿cuáles son las reacciones que esto ha generado? ¿Qué ha dicho el gobernador? Muy buenas tardes. Pepe, auditorio, muy buenas tardes. Tal como lo comentas, ha habido reacciones y bastante efervescencia en torno a esa noticia que ha corrido como reguero de pólvora aquí en Chiapas.
Pues en las últimas horas, luego de que el gobierno federal anunciara que mañana será oficial la reforma que abre la puerta al indulto del mentor Alberto Patistán, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello, declaró que el indígena Tzotzil nunca debió estar preso, y esto ya lo ha reiterado en un par de ocasiones. Señaló también que esta trascendental decisión se hubiese alcanzado en el marco de las instituciones, como ocurrió con las reformas al Código Penal Federal aprobadas por ambas cámaras del Congreso de la Unión y que serán avaladas por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación, como adelantó el presidente Enrique Peña Nieto. Hay que mencionar también que Alberto Patistán ha cumplido ya 13 años encarcelado de una sentencia total de 60, tras ser acusado de participar en una emboscada el 12 de junio del año 2000, en la que murieron 7 policías y que además dejó 2 heridos. Patistán Gómez en ese entonces fue sentenciado por lesiones, homicidio calificado y portación de armas de uso exclusivo del ejército, entre otros delitos. Esta situación, Pepe Auditorio, efectivamente causó la efervescencia que te comento entre agrupaciones civiles, campesinas y la sociedad en general aquí en Chiapas, que exigía se diera un alto a las violaciones a los derechos del maestro indígena Tzotzil aquí en esta entidad, Pepe. Pues te agradezco, Eduardo Torres, la información. Nos dice su hija Gabriela, con quien acabamos de conversar unos minutos, nos dice que lo que le urge al profesor, una vez ya en libertad, luego de agradecer los apoyos que ha recibido durante todo este tiempo por infinidad de organizaciones civiles, personas, en fin, medios de comunicación, inmediatamente quiere trasladarse a la comunidad del Bosque para agradecer a las personas de aquella parte del país, de aquel rincón del país, agradecerles todo el apoyo que le han brindado a lo largo de estos 13 muy largos, larguísimos años, 13 años y 3 meses. Así es, Pepe, nada más destacar que, como ya sabemos, en alguna ocasión se intentó reducir la sentencia que se le había liberado al maestro Alberto Patistán. Desafortunadamente no tuvo éxito esta confrontación que se tuvo con las autoridades, pero finalmente ya Alberto lo esperan aquí en Chiapas, no solamente en la región del Bosque, lo esperan en muchas otras partes de la geografía chiapaneca, donde, pues déjame decirte, y esto es muy verídico, la gente lo está esperando hasta con aplausos, Pepe. Pues te agradezco la información, el comentario, y estaremos en contacto contigo, por supuesto, el día de mañana. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Eduardo Torres, corresponsal del Grupo Fórmula Noticias allá en el estado de Chiapas. Fíjese que la batalla jurídica fue muy larga, fue muy ardua, ya lo explicaba su hija Gabriela ante estos micrófonos. La batalla la emprendieron, claro, los abogados, incluso llegaron a pedir la intervención, a solicitar la intervención, de acuerdo a derecho, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por fallas en el debido proceso. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia declinó, se declaró incompetente, declinó intervenir en este caso. Entonces la defensa del detenido en el penal número 5, ahí en Chiapas, interpuso recursos en el primer tribunal colegiado del 20º circuito en Tuxtla Gutiérrez, y el 12 de septiembre ratificó la sentencia de 60 años de cárcel. Cuando organismos de derechos humanos y abogados del detenido esperaban la liberación, la resolución fue en contra y eso los desanimó, pero no hemos dejado de luchar, dicen, desde entonces, y seguiremos haciéndolo. Es lo que señala Gabriela Patistán, también la hija del profesor Alberto Patistán, que ante la evidencia de esta injusticia decidió dedicar su vida al estudio de las leyes y va a la mitad de la carrera de Derecho. Seguiremos informando si nos acompaña después de una breve pausa. Usted, senador Barbosa, usted se comprometió a no castigar a las clases medias y usted comprometió el voto. Hoy queremos ver esa congruencia, queremos ver si tiene usted palabras. Sería suicida y autodestructivo mantenernos en el pacto por México tras la forma tan desdeñosa con que el PRI y el gobierno han tratado nuestros planteamientos en esta Cámara. Se dicen ustedes cercanos a los pobres, pero porque quieren que haya más pobres destruyendo a las clases medias. El grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional se retira de esta sesión y los dejamos para que continúe su sesión y aprueben ustedes esos impuestos que tanto daño le hacen a la sociedad mexicana. Yo creo que aquí se hizo un trabajo, se trabajó con el PRD, fuimos institucionales con ellos, y yo lo que me extraña es que el PAN haya tomado esa decisión. Nosotros vamos a tener una reunión interna, los senadores del PAN, para la ley de ingresos y el resto de las reformas, pero para esta miscelánea fiscal, pues que terminen con su farsa. Las democracias se
vale disentir. Lo que no se vale es simplemente dejar a un lado lo que implica una responsabilidad del legislador, y eso es estar en el pleno, votar en el pleno y votar en el sentido que quieras. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. En este tono se armó la megabronca entre los señores legisladores en el contexto de la discusión de los detalles, los articulados de la reforma hacendaria que envió el presidente de la República. Los panistas se retiraron, ya lo escuchó usted, ya lo sabe, se lo estamos reiterando, se retiró de la sesión y no volverá el Partido Acción Nacional a participar. Ha dicho Emilio Gamboa que independientemente de la ausencia de este importante partido, el Partido Acción Nacional, todo lo que decidan los senadores será legítimo, será válido en lo que se refiere a los impuestos que están votando de manera consensuada los priistas y una buena parte del perredismo representado allá en la Cámara. Esto es lo que dice justamente Emilio Gamboa. Pero ¿qué está pasando? Vamos con Israel Aldave, porque sigue la sesión, sigue la discusión, sigue el debate, ahora con muchos lugares vacíos por la ausencia de Acción Nacional. Te escuchamos, adelante Israel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas tardes. Así es como tú lo señalas, sin la presencia del grupo parlamentario del PAN, priistas, perredistas, verde ecologistas y de Nueva Alianza, en poco menos de media hora iniciarán la discusión, retomarán la discusión interrumpida, Pepe, tú lo adelantabas esta madrugada, del resto de la miscelánea fiscal. Esto, Pepe, porque los panistas han reiterado a lo largo de la día que no van a regresar al salón de plenos para continuar avalando lo que califican como un alabazo, una aplanadora por parte de los legisladores del PRI y del PRD en cuanto a este punto de la reforma hacendaria. Carlos Mendoza, legislador del Blanquiazul y secretario de la Comisión de Hacienda, confirmó, Pepe, que los panistas no van a regresar, que no se van a prestar a este juego, pero sí afirma que van a cumplir con su compromiso en la conformación de la ley de ingresos. Escuchemos. Bueno, en esta es una decisión tomada, no vamos a volver a discutir algo en donde nuestros argumentos no están siendo tomados en cuenta, vamos a regresar al tema de la ley de ingresos. Solamente regresarán al tema de la ley de ingresos. Esta situación, esta división, Pepe, registrada a partir de la madrugada de este día, provocó que desde temprana hora, hoy el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, junto con el perredista Luis Miguel Barbosa, sostuvieran una reunión con el secretario de Hacienda y varios funcionarios encargados de las finanzas del país, entre ellos el titular del SAT, el subsecretario de Ingresos, así como el procurador fiscal de la Federación, en un hotel muy cercano al Senado de la República, un hotel que se encuentra frente al monumento a Cristóbal Colón. Este encuentro, Pepe, tuvo una duración de cerca de 4 horas. A su salida, el coordinador priista Emilio Gamboa Patrón dijo que iban a buscar a lo largo de esta tarde restablecer la normatividad en el Senado, buscando tanto a Jorge Luis Preciado, el coordinador panista, como a Manuel Bartet, el coordinador del Partido del Trabajo. Sin embargo, advirtió Emilio Gamboa Patrón, Pepe, que si los panistas no regresan, esta sesión tendría legitimidad, ya que habría mayoría para llevar a cabo esta serie de cambios que se plantean en la reforma hacendaria. Así lo dijo. Vamos a convocar a las 5 de la tarde para seguir el procedimiento legislativo y darle institucionalidad al Senado. El PAN sabrá si asiste o no asiste, es una decisión de ellos que yo respeto. Es un hecho entonces, señor, que a las 5 de la tarde con los senadores se reanuda la sesión. Es correcto, a las 5 de la tarde se reanuda la sesión. ¿El PAN tiene legitimidad, senador? Absoluta, hay mayoría, el Senado se compone de 128 senadores, que yo respeto a todos, y hay mayorías a través de los números y hay que respetar la democracia. Así, Pepe, se encuentra la situación aquí en el Senado de la República, en donde también respecto a esta situación ha hablado el panista Ernesto Cordero, quien afirma que con lo sucedido la madrugada de hoy se queda más de manifiesto que el Pacto por México es un elemento que ya está desgastado y que no sirve para generar los consensos entre las fuerzas políticas y sacar adelante las reformas que el país necesita para avanzar. Escuchábamos a Emilio Gamboa Patrón, Pepe, señalando que se había citado para las 5 de la tarde para dar inicio a esta sesión, para retomarla. Sin embargo, hasta el momento esto no ha sucedido. Se tiene previsto que sea cerca de las 7 o ya pasadas las 19 horas de hoy, cuando el Senado, como tú lo señalas, vacío de los 32 legisladores de Acción Nacional, retome la discusión de la miscelánea fiscal, Pepe. Pues te agradezco la información, el reporte, Israel. En cuanto inicie nuevamente la sesión, nos tendrás, por supuesto, un informe completo.
Por supuesto, Pepe, continuamos aquí muy pendientes. Solamente comentar que hace unos cuantos minutos se había anunciado una conferencia conjunta entre el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, y el perredista Luis Miguel Barbosa. Sin embargo, esta no se dio, ya que ambos se encuentran prácticamente reunidos en privado con sus respectivas bancadas, esto en aras de diseñar, de trazar la ruta de las próximas horas para poder sacar adelante esta parte del paquete económico, Pepe. Muchas gracias, Israel. Muy buenas tardes. Continuamos pendientes, Pepe. Buenas tardes. Continuamos pendientes. Por supuesto, lo que ocurrió en el Senado con este exabrupto de los panistas y el retiro de toda la bancada de la discusión y debate en torno a la reforma sendaria, pues fue como una piedra en el agua. Las ondas se expandieron y llegaron, por supuesto, a la Cámara de Diputados, donde legisladores del Partido Acción Nacional aseguran que los senadores del PRI y del PRD han consumado un auténtico asalto a las clases medias. Vamos contigo, Sara Pablo, al recinto legislativo de San Lázaro. Adelante, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, el coordinador del PAN, Luis Alberto Villarreal, dice que con esta aprobación del paquete fiscal, los priistas y los perredistas deben explicar a la sociedad por qué condenaron a muerte al país, porque se trata de un asalto a los mismos de siempre. Ante el planteamiento de senadores como Javier Correal de que el PAN debe reconsiderar su permanencia en el Pacto por México, el diputado Villarreal pidió seriedad, aclaró que esta reforma, a la que la calificó como nini, porque ni es hacendaria ni es social, no salió del pacto, sino dijo, la maquiló el presidente Peña y la acompañó el PRD. Lamentó que nada haya convencido a priistas y perredistas y hayan decidido aprobar una miscelánea fiscal que llevará al país, dijo, a la recesión. Vamos a escuchar. Lo que los legisladores del PRI y del PRD hicieron fue la consumación del asalto a la clase media, del asalto a los cautivos de siempre, de la puñalada trapera a las ciudades de nuestras zonas fronterizas. Tendrán que decirle los diputados y los senadores de estos partidos a los ciudadanos, unos que pudo más su jefe y otros que pudo más el dinero de un fondo de capitalidad que el compromiso con los ciudadanos. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el perredista Silvano Aureoles, respondió al emplazamiento y llamó a los panistas puritanos y radicales. Aseguró que el PRD no dio sus votos a cambio de este fondo de capitalidad para el DF y los conminó a decir abiertamente si es que defienden a los empresarios. Aquí sus palabras. En el pasado, eternamente aplaudieron y apoyaron todo lo que venía del sistema. Los amigos del PAN hoy se volvieron bastante puritanos, radicales. Si los amigos del PAN van a asumir de plano la defensa de los privilegios de unos cuantos, pues mejor que lo digan así. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Incongruencias que hoy se expresan en los discursos como si tuvieran autoridad moral. Por lo demás, dijo Silvano Aureoles que están a la espera de las eventuales modificaciones que pudieran aprobar en el Senado. No descartó que pudieran recurrir al llamado reloj legislativo si los tiempos pues siguen corriendo y no se ponen de acuerdo, porque dijo allá, los acuerdos son muy lentos. El reporte que tengo, Pepe. Pueden ser de chocolate y se derriten al rayo del sol azteca. Te agradezco mucho la información y el comentario. Hasta luego, Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Anoche en Uno TV, en el noticiero de la televisión, en Uno TV, tuvimos oportunidad de conversar unos minutos al fragor de la batalla, de la discusión que se estaba dando en esos momentos allá en la Cámara de Senadores con Jorge Luis Preciado, líder de la bancada panista justamente en el Senado. Esto nos decía anoche Jorge Luis Preciado sobre lo que después estalló en la ruptura. Por esta razón, Jorge Luis Preciado, llaman a algunos panistas, a los perredistas, los llaman Judas. Pues la verdad, pues no nos traicionan a nosotros, creo que están traicionando a la gente que votó por ellos y cuando votó por ellos pues nunca les dijeron que realmente lo que iban a hacer era cobrarles más impuestos, porque además lo hacen con un discurso absolutamente falso. Dicen que esta reforma que se está aprobando aquí atrás de mí era para quitarle dinero a los ricos y dárselos a los más pobres, pero por ejemplo están grabando el IVA en transporte, y el IVA en transporte foráneo, pues yo no he visto a los ricos viajar en ADO, en Flecha Amarilla o en Coordinados, ni siquiera en ETN, y ellos viajan en avión o en carros particulares. Le están grabando 5% a los impuestos chatarra,
diciendo que van a afectar a los más ricos, pero yo no creo que los más ricos de este país pues estén comiendo refresco con papitas, ni el pato al orange, es el gansito con la Fanta. Realmente lo que están haciendo es grabar con un 5% a la gente que tiene este consumo. Están grabando el IVA en la frontera, que es gravísimo, porque la gente que puede y que tiene dinero, pues tiene visa y se va a comprar a Estados Unidos, pero los que no la tienen, que es la gran mayoría, pues se quedan dentro de la frontera y por supuesto tienen que pagar el 16% de impuesto. Así como eso te puede poner una gran cantidad de ejemplos, pero el más grave sin duda alguna es la deuda que está pidiendo el gobierno federal de 680 millones de pesos para 2014 y 70 mil millones de pesos para el 2013, para noviembre y diciembre. Juntos son 750 mil millones de pesos de deuda a los que nos van a someter a todos los mexicanos los próximos años. Eso equivale a darle 700 vueltas a la tierra en monedas de a pesos una tras otra, lo cual significa que vamos a estar endeudados por los próximos 20 años. ¿Están ustedes convencidos entonces de que el Partido de la Revolución Democrática actuó, tú lo decías ayer, como un moderno Robin Hood, cuando ellos años atrás decían que el PAN era un moderno Hood Robin, porque le robaba a los pobres para darle a los ricos? Pues yo pienso que lo que está planteando el PRD es exactamente de lo que ellos nos señalaron hace mucho tiempo. Hoy le están cargando la mano a los que menos tienen y por supuesto ahora ni siquiera se lo están dando a los ricos, se lo están dando al gobierno para que se lo gasten lo que quieran, porque hasta el día de hoy esos 750 mil millones de pesos en deuda no nos han dicho para qué los quieren. Para que te des una idea, Pepe, este tema, nada más el Fobaproa costó 800 mil millones de pesos y fue la quiebra de todos los bancos en el país. La deuda que está pidiendo el gobierno de Peña Nieto para 14 meses es de 750 mil millones. Es increíble que podamos nosotros aceptar esa posición. Por eso vamos a votar los 38 senadores del PAN en contra de toda la reforma hacendaria. En este momento, para la reforma hacendaria, Jorge Luis Preciado, se amafiaron, se aliaron, en amaciato han dicho algunos de ustedes, los priistas y los perredistas. Pero ¿qué va a pasar con la reforma energética? ¿Se va a dar un amaciato entre el PAN y el PRI para echar para afuera al PRD? Porque las cosas van a cambiar, son alianzas de chocolate, ¿no? Voy a concluir diciéndoles algo. Lo que pasa, Pepe, es que hay que ver las cosas de cada perspectiva. Uno se puede aliar para hacerle el mal a la población y te puedes aliar para hacer el bien. Aliarte para cobrarle más impuestos a los que menos tienen es para hacerles el mal, como lo están haciendo aquí atrás de mí. Aliarte para traer inversión al país, para bajar el precio de la gasolina, para bajar el precio de la electricidad, para lograr que haya un mercado energético donde haya más empresas y todos compitan con todos y traigamos más empleos al país, creo que puede ser una alianza para bien y una alianza que nos puede ayudar, que es la reforma energética. Pero aceptar esto que está pasando aquí atrás, donde solamente nos van a endeudar y hasta los perros y gatos van a pagar un impuesto del 16%, nada más porque los priistas y los perredistas creen que solo los ricos de este país tienen mascotas, se me hace absolutamente absurdo. En este país hay 25 millones de personas que tienen mascotas y todas van a tener que pagar el 16% más de IVA. Y eso incluye a 500,000 de invidentes que por supuesto usan perro lazarillo y que además del problema físico que tienen en este momento, ahora también van a tener un problema económico al tener que mantener a ese animal que les ayuda con el 16% Esto es más de IVA. parte de la entrevista que tuvimos anoche en Uno TV Noticias con Jorge Luis Preciado, el líder de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado. Él está diciendo que están viendo la posibilidad de apoyar al PRI en la reforma energética porque dice no podemos aliarnos para hacerle daño a la población en materia hacendaria, pero sí podemos aliarnos para hacerle bien en materia energética. Sin embargo, esto lo dijo pues prácticamente minutos antes de que viniera la gran ruptura y el retiro, cuando le agarran sus chivas y se van, se levantan y abandonan la sesión de discusión hacendaria. Incluso alguien llegó más lejos, el senador por Chihuahua, Javier Corral. Él dijo que al no ser escuchadas las reservas del Partido Acción Nacional, la reserva fiscal, la relación con el gobierno federal y el PRI será revalorada, mientras que la reforma energética se verá afectada en sus tiempos y sus términos. Evalúan, dijo Corral ya más noche, evaluamos no apoyar al PRI en la reforma energética. Así las cosas que surgen del Senado. Obliga el análisis, el cristalazo de Rafael Cardona después de una pausa. Rojas de Boston
están prácticamente a un paso de convertirse en campeones de la Serie Mundial este año en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya ha iniciado el sexto partido. Si lo ganan los Medias Rojas, pues se coronan como líderes del béisbol. Dicen ellos la Serie Mundial, bueno, campeones mundiales. No, tampoco. Se coronan ahí en la Liga del Béisbol de los Estados Unidos, que vale muchísimos miles de millones de dólares. Está jugando contra Cardenales. La serie viene empatada a 2 juegos por equipo. Hoy puede ser definitivo. Si Medias Rojas gana, pues ya se corona, y si no, se van a un séptimo partido el día de mañana. Nos están comentando que hay un comentarista muy interesante ahí que está narrando el partido a través de Fox Sports. Ya le tendré detalles una vez que confirmemos esta versión que nos ha llegado. Van 0-0 en la tercera entrada los Medias Rojas de Boston y los Cardenales de San Luis. Pero ¿cómo van los partidos políticos en el Senado de la República a estas alturas? Ya no van 0-0, nunca han estado 0-0. ¿Cómo está Rafael Cardona? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte y mucho gusto en saludar a todos, a todo el público, en esto que, bueno, pues para mí me parece casi tan emocionante como la Serie Mundial, porque hay una gran cantidad de actitudes en los partidos políticos que no responden necesariamente a lo que ellos están diciendo que es el motor legítimo de su actuación política para estar en favor o en contra de algo. Hace unos días platicaba yo con una persona que conoce muy bien el funcionamiento parlamentario y me decía, mira, lo único que les importa a los grandes empresarios es el asunto de la consolidación fiscal y el asunto del gravamen a las actividades bursátiles, a las ganancias de la bolsa. Todo lo demás es el mitote para no embestir directamente con el tema que sí les importa. Bueno, eso haya sido como haya sido, ya pasó. Eso ya pasó por lo menos en la Cámara de los Diputados. Y ahora estamos viendo que hay otros 2 fenómenos que mueven a la inconformidad, sobre todo del Partido Acción Nacional. Uno es el asunto de los impuestos fronterizos, de la homologación del impuesto al valor agregado a una tasa muy superior de la que ellos están acostumbrados. 5 puntos arriba, del 11 al 16. Entonces 5 puntos más de impuestos en cualquier rubro son pavorosos y la gente se está quejando, y bueno, ya también estaban lo de los maquiladores y las importaciones temporales, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero hay otro que es un impuesto que yo llamaría el impuesto al poder de las aguas negras. ¿Cuáles son las aguas negras a las que yo me refiero? No las que van por el drenaje. No, las que vienen embotelladas. Las que vienen en botellas, que tienen así la cintura chiquita, ¿no? Que parece una muchacha así. Así son las botellas de ese refresco que empezó siendo la chispa de la vida y terminó en 0. Bueno, entonces, yo recuerdo que un día Vicente Fox me contó que Luis Echeverría lo había ido a ver porque le quería exigir la fórmula de la Coca-Cola, lo que se ha llamado en la historia moderna del mundo la fórmula secreta, porque nadie sabe qué le ponen, según dice la leyenda. Incluso hubo una película muy interesante en México que se llamó La Fórmula Secreta, que ganó, por cierto, el primer concurso de cine experimental allá por 1965 o 66. Bueno, entonces, el poder de las refresqueras, no solamente de esta, que son empresas sumamente contaminantes, que gastan una cantidad de agua tremenda y que hacen negocio con el agua y con lo que le echan al agua, se ha venido manifestando a través del poderío de sus cabilderos. ¿Y quiénes podrían ser los últimos cabilderos en favor de las refresqueras? Pues podrían ser los senadores. ¿Cómo? Pues de una manera muy simple, no aprobando ese impuesto a tiempo.
aprobándolo, sí, pero no a tiempo. Si esto no queda listo el día 31 de octubre, que es mañana, si no queda listo, entonces podrá llegar a la Cámara aprobado, pero fuera de tiempo. Y si llega fuera de tiempo, lo tiras con cualquier amparo. Entonces, si estas formas de dilación, si esta manera de jugar con el tiempo, si este asunto de que ya me voy y esto ya está arreglado y para qué nos quedamos si no queremos pleitos y no sé qué, si ese asunto tiene como finalidad o tuviera como finalidad, y nótese que estoy hablando en el hipotético caso de que esa sea la verdadera maniobra, bueno, pues entonces se aprobarían unos impuestos inconstitucionalmente generados porque no estarían en la fecha en la que deben estar. Y entonces un grupo de abogados, bueno, cualquier abogado, aunque no sea de un apellido prominente, de esos abogados que luego son secretarios de gobernación y cosas así, no, un abogado cualquiera echa para abajo ese impuesto. Entonces habrían ganado los refresqueros, no por el poder de un lobista que impide que los diputados lo aprueben, no, sino simplemente por un juego de birli-birloque, como decían antes, el arte de birli-birloque o el trampantojo, la trampa para el ojo. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Entonces, aprobarías lo que no quieres que se apruebe, aprobarías lo que no quieres que se cumpla, y finalmente te saldrías con la tuya. Esa es la gran jugada sobre la cual me alertaba apenas hoy al mediodía, porque fui a comer a un restaurante en donde había quórum. Estaban ahí comiendo el señor Lozano y el señor Cordero y varios de los prominentes senadores del Partido Acción Nacional, que, bueno, pues para la desvelada que se pusieron, no se veían tan estragados, se veían bien y animosos y estaban ahí trazando sus estrategias y diciendo cosas y bla. Y un amigo mío muy mal pensado me dijo: ¿te has puesto a pensar que todo este es un problema del reloj? Y entonces yo me acordé de Roberto Cantoral y reloj, no marques las horas. Muchas gracias, Rafael Cardona. Vamos a ver. Gracias, estaremos atentos. Gracias, buenas noches. Pendientes, buenas noches, el cristalazo, Rafael Cardona en este su espacio. Una pausa, regresamos. Por supuesto, hay más información. ¿Qué está pasando con los maestros? Ya fueron a gobernación, ¿en qué quedaron? Creo que hasta el martes se decide todo, o bueno, gran parte del todo, cuando menos. Regresaremos con esto y más, y con la lista, el ranking de los hombres más poderosos del planeta. El hombre más poderoso del mundo y los más poderosos en México. No se vaya. De Boston allá en San Luis con una molestia en la espalda. Y aquí la pelota que no alcanza a morder la zona, 2-0, fue con la recta. Aquí estamos escuchando parte de la narración de Fox Sports de este partido de béisbol de la Serie Mundial, sexto partido entre los Medias Rojas de Boston y los Cardenales de San Luis. Pero la noticia no es en todo caso el rey de los deportes en este momento, sino la noticia es que en la cabina de transmisión de Fox Sports, donde está por cierto nuestro muy querido y apreciado compañero José Pablo Cuello también transmitiendo, pues de pronto se desapareció Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque el juego es en Boston, en el estadio Fenway Park. Acuérdense que el presidente Calderón está ya en Boston, en los Estados Unidos. Bueno, pues se les apareció y les ayudó ahí a comentar un poco el partido a través de Fox Sports. Y luego, bueno, pues el expresidente Felipe Calderón, no contento con estar con José Pablo Cuello en Fox. Esta fotografía que estamos mostrando a través de Telefórmula es una foto tomada de la televisión por un muy querido amigo, Javier Risco, que está siempre donde está la nota, oliendo la noticia y la información y ventaneando el que se deja. Y Javier Risco nos mandó esta fotografía que estamos poniendo ahora en Telefórmula, donde se ve al presidente al expresidente Felipe Calderón con estos audífonos y un micrófono, y al lado José Pablo Cuello
narrando el partido, minutos antes de que comenzara esta justa deportiva. Pero bueno, no contento el presidente Vicente Fox, el presidente Felipe Calderón, con visitar la cabina de transmisión de Fox Sports, es por eso la confusión, se paseó también por la cabina de transmisión de Televisa, donde están nuestros muy queridos compañeros Burak, Toño de Valdés, Pepe Segarra, transmitiendo también por esta cadena de televisión el partido, y bueno, se fue a saludarlos y estuvo con ellos un momento y participó, todo esto en Fenway Park, alrededor del partido de la Serie Mundial. ¿Qué le parece? José Luis Cuevas, él es reportero de Fórmula Deportes. ¿Estás viendo el partido, José Luis, el partido de béis? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, mira, justamente llegando a casa, ya a punto de prender la televisión, porque hoy tiene que ganar sí o sí San Luis para alargar el juego a 7. En este momento está 3-2 la serie, desconozco el marcador, cuántas carreras va, en qué entrada va, pero lo que sí es un hecho es que tiene que ganar. Va ganando sí Boston en este momento, me están informando, 3-0, ya se puso arriba 3-0 frente a los Cardenales, y esto orilla a los Cardenales al abismo, ¿eh? Sí, orilla al abismo, efectivamente tiene que ganar sí o sí. Hay que ver de qué está hecho el pitcher relevista y hoy titular Michael Wacha, un joven que ha sido fundamental para que San Luis esté en esta instancia. Ganó el segundo juego de la serie ahí en Fenway Park y hoy se esperaba desde luego que dé todo lo que tiene este chavo, que tiene bastante calidad. Hay que esperar qué es lo que sucede. 3-0 es una ventaja importante, no definitiva, pero estando en casa prácticamente Boston volverá a ser el rey de la Serie Mundial en casa, que era algo que buscaban. Incluso hoy los boletos conmemorativos, porque se piensa y se cree que hoy es el día para Boston, las Medias Rojas de Boston, así que hoy tendría o acabaría, si se mantiene esta situación, 4-2 la serie, y el campeón sería el equipo de las Medias Rojas de Boston, Pepe. Pues cualquier cosa puede suceder, ya ves cómo es el béisbol de veleidoso, de voluble, pero en fin, el desarrollo del juego, desde luego. Pero sí cuentan los Medias Rojas de Boston con un primer aficionado, sin duda en la persona de Felipe Calderón, que vive por allá en Cambridge y se da sus vueltas para visitar, así como estuvo en el maratón cuando aquel atentado, ¿te acuerdas? Estaba sí, claro cerca, sí, estaba viendo la maratón de Boston cuando vino aquel atentado que cobró vidas, en fin, ¿recuerdas? Él mismo estuvo tuiteando haber estado presente cerca de donde se produjo la explosión. Bueno, ahora está ahí mismo en el estadio del Fenway Park viendo este partido. José Luis Cuevas, pero hay otro asunto por el cual estamos marcando y es algo más, digamos, no sé si urgente, pero muy escandaloso, y es el asunto del Chaco Jiménez. Los panameños, a través de un medio de información, han levantado la voz diciendo que el Chaco Jiménez no debe ser seleccionado mexicano, y porque en algún momento, cuando era ciudadano argentino, jugó para este país y que está violando las leyes de FIFA, las mismas que le impiden a Rubens Sambueza integrarse al equipo del Piojo Herrera, y bueno, en el fondo lo que están buscando los panameños es que la FIFA sancione a México, lo elimine por haber alineado de manera irregular a uno de sus jugadores, lo elimine de la repesca contra Nueva Zelanda, y el que iría a la repesca con posibilidades de llegar al Mundial sería Panamá. Hay todo un enredo político, ¿cómo lo ves? Sí, efectivamente, Pepe, es un enredo que no está como tal. La Federación Panameña de Fútbol hoy, mediante sus redes sociales, algún comunicado, solicitó a la FIFA esta situación, tomando en cuenta la negativa que se le dio a Rubén Sambueza. Pensaron que de ahí se podía quizá hacer algo y levantar polémica por esa situación. Lo del Chaco Jiménez es diferente a lo de Rubens, aunque es la misma nacionalidad. El Chaco jugó un torneo sudamericano que es clasificatorio a un Mundial Sub-20. Lo de Rubens fue un Sub-17, ya en un Mundial. Lo del Chaco fue una instancia anterior a la Copa del Mundo Sub-20, y en aquel momento incluso las reglas eran otras. Ahora hay otra situación. El equipo de Panamá lo que está alegando está mal, pero además está fuera de tiempos y fuera de forma. Por dicha situación, desde luego, Cristian Jiménez en ningún momento fue cachirul por parte del equipo mexicano, no se corre ningún peligro. Incluso Héctor González Iñárritu, la misma situación que manejó el director de selecciones nacionales con Rubén Sambueza, la manejó con el Chaco. Se le mandó una especie de petición a FIFA aprobó, y el aval lo tiene Héctor González Iñárritu mediante la Dirección de Selecciones Nacionales, para que Cristian el Chaco Jiménez sí jugara en aquellos dos partidos. Recordarás que
que ante el equipo de Panamá sí jugó en el segundo tiempo, y posteriormente en Costa Rica fue titular en aquel juego, en aquel fatídico partido que se perdió 2-1. No hay alineación indebida, no hay nada que alegar, aunque Panamá desde luego está haciendo su trabajo tratando de poner a pensar a la FIFA, algo que no lo va a dar como tal por el aval que FIFA dio hace alrededor de mes y medio para que el Chaco estuviera con la selección mexicana. No hay violación al reglamento, Pepe. Esto fue un poco como la cerveza cuando la destapas, ¿no? Sale la espuma, se hace mucha espuma y después todo se asienta, vuelve a su sitio y no pasa absolutamente nada. En este caso, que sí llamó la atención un par de horas cuando menos. Por cierto, ¿cómo están? ¿Qué información tienes de los previos al partido de esta noche de México contra Finlandia en el amistoso allá en San Diego? Así es, efectivamente, a prácticamente una hora y media ya que arranque este juego entre México y el equipo de Finlandia. Pues la situación es compleja, incluso se hablaba y tuvimos algunos enlaces allá con Raúl Orbañanos hasta San Diego, California, donde el equipo mexicano se encuentra con confianza, se encuentra con ilusión. Te mencionaba lo de los 7 americanistas que jugarán de arranque, más los 3 de León, y desde luego Oribe Peralta en el ataque. Es un partido importante, la gente, a pesar de que el equipo no anda bien, parece que va a hacer su entrada desde las 5 de la tarde, ya comprando sus boletos allá en el estadio Qualcomm para este duelo. Es de 70,000 espectadores, es el estadio de los Cargadores de San Diego de la NFL, es un estadio grande, por lo cual no se espera como tal un lleno, pero tú sabes que cualquier cosa puede pasar con la afición mexicana que radica en los Estados Unidos. Pues estaremos atentos. El partido entonces inicia transmisión dentro de 9 una de la hora. noche. Mándame. A las 9 de la noche arranca como tal el juego. Pero 9 de la noche, tiempo de allá, ¿no? ¿O tiempo de acá? Tiempo de México. Ah, tiempo de México. A las 9 de la noche, tiempo de México, inicia el partido. Partido amistoso para ver un poco cómo se planta en la cancha el equipo que dirige ahora el Piojo Herrera. Así es, y posteriormente se romperá concentración una vez que se llegue a tierra mexicana. También hoy por la noche se podrá dar a conocer si se van a pedir o no los mexicanos que juegan en Europa. Hoy es el último día y por ello es que Miguel Herrera tratará de hacer un análisis frío para ver si solicita convocatorias de jugadores como Hernández, Dos Santos, Aquino, Moreno, Ochoa, Reyes, entre otros. Hoy es el último día, si es que se tiene que convocar a alguien para pedirle al club que los libere para aquel duelo del 13 de noviembre. Pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, José Luis Cuevas, y muy atentos al béis, muy atentos al fut y muy atentos también a que baje la espuma de la cerveza del Chaco Jiménez. Gracias, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Fuerte saludo, hasta luego. José Luis Cuevas, reportero de Fórmula Deportes. Hagamos una pausa breve, regresamos con el tema de maestros, entre otras cosas. Las noticias. Bueno, ya pasada temporada de anuncios por parte de la Academia del Premio Nobel, cuando se hacen los anuncios desde Estocolmo y también desde Oslo, Noruega. Ya una vez pasada esta información, la distinción que se tiene para aquellos que han aportado, de acuerdo con los estatutos del Premio Nobel, han aportado a la economía, han aportado a la literatura, han aportado a la paz, en fin, todos los derivados que tiene el Premio Nobel. Pasada esta euforia, viene ahora la expectativa por lo que pueda decir la revista Forbes de Inglaterra respecto a los hombres y las mujeres más poderosas del mundo, y luego ya específicamente en cada país. Bueno, pues el poder que ejerce una persona sobre otras, el dinero, la cantidad de dinero que maneja, la cantidad de esferas en donde esa persona tiene poder y se utiliza activamente su poder, son los criterios que norman a quienes determinan la lista de los hombres y de las mujeres más poderosas del mundo. Es una lista de 72 poderosos elaborada por esta revista, y en esta lista de los 72 hombres más poderosos del mundo figuran 3 mexicanos: Enrique Peña Nieto, el magnate Carlos Slim y el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Nos guste o no nos guste, el Chapo está en la lista de los 72 hombres más poderosos del mundo. ¿Quién es número 1? Vladimir Putin, de Rusia. Tony Cano, desde Washington, tiene toda la información. Gracias, Pepe. Efectivamente, por primera vez, el presidente ruso Vladimir Putin obtiene el título de hombre más poderoso del mundo, según el ranking 2013 de la revista Forbes.
De esta manera, el presidente estadounidense Barack Obama pasa a segundo lugar, seguido por su homólogo chino Xi Jinping, el Papa Francisco y la canciller alemana Angela Merkel. Esta sería la segunda vez que Obama pierde su posición. La primera vez fue en 2010 y según Forbes se debe a que el presidente de Estados Unidos ha perdido terreno durante su segundo mandato y cita como ejemplos el cierre del gobierno por 16 días, los problemas de espionaje y la crisis en Siria. Mientras basa la elección de Putin en su gestión que continúa solidificando su control sobre Rusia y el escenario. Para la selección de 72 personas, Forbes emplea 4 criterios sobre cuánta gente ejerce poder, los recursos financieros bajo su control, si tienen influencia en más de una esfera y cómo utilizan de manera activa su poder para cambiar el mundo. En Latinoamérica, el magnate mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim, bajó a la posición 12 y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al puesto número 20. Es lo que tenemos por el momento, Pepe, aquí en Washington. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Tony Cano, desde la capital de la Unión Americana, reportando esto que divulgó la revista Forbes sobre los hombres más poderosos, comenzando por Vladimir Putin, señalado por esta publicación como el hombre más poderoso del mundo, y donde, lo repito, hay 3 mexicanos, lo decía Tony con toda claridad. Carlos Slim, el magnate mexicano en telecomunicaciones, telefonía, en fin, todo esto, empresario industrial, inversionista, presidente vitalicio del Grupo Carso. Él aparece como el hombre más poderoso, el hombre número 12 más poderoso del planeta. El presidente Peña Nieto ocupa el lugar 37 de la lista. El Chapo Guzmán, el otro tercer mexicano, ocupa el lugar número 67 en esta lista de los hombres más poderosos del planeta. También la revista Forbes, en su versión México, dará a conocer justamente estos posicionamientos de los más poderosos en el país. Ahí es un poco más fácil dilucidar quién va a ser el número 1, quién va a ser el número 2, y seguramente no aparecerá el Chapo Guzmán. Ya circula por ahí la clasificación que hace Forbes México de las mujeres mexicanas más poderosas, y abre la lista la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero. Es la mujer, digamos, más poderosa en México, según Forbes, en su edición, digamos, tropicalizada para nosotros. Aparece también, entre otros, aparecen Denise Dresser, aparece Lidia Cacho, María Asunción Aramburu Zavala, Carmen Aristegui, periodista. Hay varias empresarias que también se distinguen en esta lista de las mujeres más influyentes y poderosas en el ámbito nacional. Pero aquí estábamos hablando del nivel mundial, y ahí, le digo, hay 3 mexicanos, incluso uno de ellos bastante incómodo. Ya sabe usted a quién me refiero. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos, hay más información. Radio Fórmula, 970 AM, 103.3 FM. Vamos a enlazarnos nuevamente hasta el Senado de la República con mi compañero Israel Aldave. Acuerdan perredistas y priistas con la Secretaría de Hacienda un impuesto de 8% a la comida chatarra. Entre otras varias cosas, senadores del PRD y del PRI acordaron con la Secretaría de Hacienda modificar la reforma hacendaria en temas importantes como el impuesto sobre la renta. ¿En qué vamos entonces, Israel, por favor? Te escuchamos con mucho interés. Con gusto, Pepe, gracias. Muy buenas noches. Precisamente en esta reunión del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, con los senadores del PRI y del PRD, que como te comentaba, se realizó muy cerca de aquí del Senado, en un hotel frente a la Glorieta de Colón. Se pactó, Pepe, una serie de modificaciones a la miscelánea fiscal. El senador perredista Armando Ríos Peter señaló que acordaron con el titular de la dependencia y varios de sus funcionarios varias modificaciones, entre las que destaca que el seguro de desempleo no se fondeará con el ahorro de vivienda de los trabajadores, sino que habrá de funcionar con recursos del presupuesto de egresos. Otro cambio será, Pepe, el aumento de 47 a 50% de la tasa de deducibilidad del ISR a las prestaciones sociales de los trabajadores. Así, Pepe, como tú lo adelantabas, un aumento de 5 a 8% el impuesto para la comida chatarra, mientras que para los refrescos y bebidas endulzadas se mantiene
mantiene el aumento de 1 peso por litro. En lo que toca al ISR para personas físicas, se elimina la tasa de 31% que se aplicaría a las personas que perciban al año entre 500 y 750 mil pesos. En cuanto al régimen de pequeños contribuyentes, se aumenta de 6 a 10 años el pago de la carga fiscal. Otro de los acuerdos, Pepe, es que el rescate con los recursos públicos de la sociedad cooperativa Pasecual. Se acuerda también que la contraprestación para la banda de 2.5 MHz no se fijará por la Secretaría de Hacienda, sino que tendrá que ser el Congreso de la Unión. En lo que toca, Pepe, a la sesión que hace unos cuantos minutos ha dado inicio, el PRD ha confirmado a través de su coordinador Miguel Barbosa que son varios los senadores que no asistirán por parte de este instituto político, como el caso de Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Mario Delgado, entre otros. Sin embargo, Pepe, sí hay quórum, por lo cual en estos momentos ya está empezando la discusión entre priistas, perredistas y verde ecologistas y Nueva Alianza de lo que resta de la miscelánea fiscal, la cual se tiene prevista, Pepe, salga esta misma noche o madrugada. Pepe, sí, de acuerdo con lo que establece la ley, tiene que emitirse la decisión de los señores legisladores, en este caso el Senado, en torno a la reforma fiscal, la decisión, pues hasta la medianoche, ¿no? Así es, Pepe, como tú lo señalas, y de confirmarse estos cambios que ya dábamos cuenta, todo parece indicar que así será. Como se le realizan cambios, tendrá que ser regresada esta miscelánea fiscal a la Cámara de Diputados. Te agradezco mucho la información, Israel, quedamos bien pendientes. Continuamos más pendientes que nunca, Pepe. Por supuesto, gracias. Y también pendiente el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, él cada semana trata de explicarnos por qué estamos como estamos, por eso estamos como estamos. Carlos, te saludo con mucho gusto, esta vez vía telefónica, pero vale la pena escuchar tus comentarios, tu análisis de este debate, discusión, en fin, que está sucediendo en el Senado. Ya hay puntos muy concretos sobre impuestos y algunas modificaciones a la agenda hacendaria que van a tener que ser, obviamente, regresadas a la Cámara de Diputados porque hubo cambios. Buenas noches, Pepe. En efecto, tendrán que regresar a la Cámara de Diputados, pero será un mero formalismo. Es claro que la Cámara de Diputados ya está avisada y va a palomear lo que les mandaron de la Cámara de Senadores. Ya no hay tiempo, costó mucho trabajo este acuerdo. Ahora bien, ¿qué nos depara el año entrante como ciudadanos, como pagadores de impuestos? Una serie de cambios, algunos, digamos, técnicamente correctos, aunque va a tener un impacto político muy importante, Pepe, como es el IVA en la frontera. Yo creo que la homologación del IVA en la frontera le va a costar al PRI y quizá al PRD las siguientes elecciones intermedias en toda la franja fronteriza. Por el otro lado, creo que el cambio del impuesto sobre la renta en toda la franja, el cambio sobre el impuesto sobre la renta les va a ayudar muchísimo, digamos, a compensar algunas de las caídas que tuvieron que hacer por el lado del IVA, aunque al subirlo en el último trecho y subir el límite a partir del cual empieza el 32%, pues es un poquito menos duro para las clases medias altas, pero seguirá teniendo un impacto muy importante a ese decir con más ingresos en México. Luego hay impuestos que técnicamente son realmente un cochinero, por usar una palabra técnica, Pepe. El más claro es este impuesto a la chatarra, a la comida chatarra. Habrá que ver los detalles, pero como circulaba, la versión que circuló durante las últimas semanas, es un impuesto que es muy difícil de realmente grabar. Bueno, lo que han acordado, Carlos, perdón que te interrumpa, y esto después de haberse reunido con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, senadores que se reunieron del PRI y del PAN también, el tema de la comida chatarra va a quedar un impuesto que se eleva del 5 al 8%. Exacto, es un impuesto altísimo, no iban a grabar medicinas y alimentos, y acabaron grabando los refrescos y los llamados alimentos chatarra, que decía es muy difícil, Pepe, en esta nueva tasa de 8, aún más oneroso, pero va a ser muy difícil definir qué es un impuesto, qué es un producto chatarra, porque es una definición muy simplona de cuántas calorías por cada 100 gramos, una manzana desecada entraría dentro de esta categoría, basta modificar un poquito las fórmulas y a lo mejor no acabas recordando demasiado. Hay alimentos tradicionales mexicanos que entran dentro de esta nueva definición. Yo creo que va a ser muy complicada. Es el ejemplo de lo que no se necesitan: más impuestos especiales, más tratamientos diferenciados. Le bajas un poquito y ya no pagas impuesto, te subes un poquito y pagas el 8%. Creo que es un muy mal impuesto y va a tener muchas complejidades de aterrizaje.
Lo mismo creo en el impuesto al refresco. Claramente no va a resolver el problema de la obesidad, es una medida meramente recaudatoria, y de todo el paquete fiscal, Pepe, la más injusta, porque le va a pegar más a los que menos tienen, que consumen una mucho mayor proporción de su ingreso en refrescos y alimentos altamente calóricos, porque no tienen otras alternativas, porque necesitan llenarse el estómago, y estas han sido las formas baratas de hacerlo. Dato que parece interesante es que pretenden ajustar un poco el gasto para compensar el ingreso que se perdió en estas negociaciones últimas. Habrá que ver si por lo menos ahí se logra un pequeño apretoncito, porque hasta ahora todo, Pepe, todo iba por el lado del ingreso y nada por el lado del gasto. Yo creo que es un paquete agresivo para la economía mexicana. Hay detalles que habrá que desmenuzar con más cuidado, cómo quedó el nuevo régimen fiscal para las maquiladoras. Si todo mal diseñado puede tener un impacto alto en materia de inversión, si no, su impacto va a ser mucho menor. Tenemos enormes incógnitas de quién va a acabar pagando el límite a las deducciones de las prestaciones sociales de los trabajadores, que subió marginalmente de un 47 a un 50%, como informaban ustedes hace un momento, pero eso significa que o la empresa va a tener que pagar más, o le van a recortar al trabajador sus prestaciones. Eso puede también tener un impacto muy negativo en términos de distribución del ingreso, Pepe. Va a haber, sin duda, con estas modificaciones, estos acuerdos que se han tomado prácticamente de última hora, va a haber, con estas modificaciones, seguramente una baja en los ingresos del gobierno federal para el próximo año, lo cual se va a reflejar también en una disminución de gasto, y esto no es una buena noticia. Mira, yo estoy ahí de desacuerdo contigo, Pepe. Mejor que disminuyan el gasto recortándolo que subiendo los malos impuestos. Para como gastan el gobierno mexicano para todos los desperdicios que todos conocemos hay, en exceso de empleados, en corrupción, en mala asignación de algunos proyectos, en fondos que no sirven para gran cosa. Hay fondos del gobierno federal que cuesta el 80% administrar y solo el 20% le llega a la gente. Entonces a mí me parece que entre la ecuación más gasto o más impuestos, prefiero en la ecuación sumamos los impuestos, bajemos el gasto. Prefiero sin duda que se baje el ingreso del gasto del gobierno, Pepe. Pues Carlos, te agradezco mucho el comentario, el análisis, para entender por qué estamos, como siempre. Un fuerte saludo y aquí nos vemos luego. Un abrazote, gracias, Pepe. A ti muchas gracias. El doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista, sobre todo político, claro, pero en temas económicos, que es su especialidad, desde luego también. Carlos Elizondo, se lo recuerdo, fue embajador de México ante la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OCDE, con sede en París. Él representó a nuestro país en ese carácter. Ahora él es investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, colaborador del diario Excelsior y, por supuesto, desde hace varios años, muchos diría yo, colaborador en este espacio de Grupo Fórmula. Javier Giles, ¿qué pasa con los maestros? ¿Cómo va la situación? Finalmente llegaron hoy a Gobernación y ¿qué le informamos a la gente? Pues prácticamente inalterable la situación, Pepe. Buenas noches. Como estaba programado este mediodía, la mesa de pláticas en busca de una solución al problema de los maestros de la CENTE se reinstaló. Un grupo de 23 dirigentes de la CENTE de varias secciones de los estados de Oaxaca, de Chiapas, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Puebla, Morelos, Yucatán y del Distrito Federal, pues se sentaron con el subsecretario Luis Enrique Miranda para seguir con las negociaciones con las autoridades federales. Bajo el brazo y prácticamente sin cambios, los maestros de la CENTE llevaban su petición de que los artículos 3 y 73 constitucionales y de hecho la reforma educativa fuera abrogada. Parecería ser que es un tema que no es negociable y los maestros, después de poco más de una hora de estar hablando con el subsecretario de Gobierno, la Secretaría de Gobernación, dijeron que hay una nueva fecha. El próximo martes, la Secretaría de Gobernación, a nombre del Gobierno Federal, les va a entregar una minuta en donde garantice este gobierno que no serán dañados ni los derechos laborales ni tampoco de prestaciones de los maestros. Habla Juan José Ortega Madrigal. En una minuta de acuerdos, el compromiso que el presidente de la República ha venido manifestando a través de todos los medios. Garantiza que no hay alguna afectación en la cuestión económica para el desempeño o el funcionamiento de todas las escuelas.
bueno, que así quede garantizado en una minuta de acuerdos. De igual manera, exigimos que en su discurso ha venido manifestando que no hay una afectación a los derechos laborales de todos los trabajadores. De igual manera, que así quede establecido que nosotros estamos muy empeñados en que esta amalgama. Y bueno, le preguntamos también a los maestros qué hay acerca de este plantón que ya ha provocado la crisis en muchos negocios en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Los maestros dicen que definitivamente eso no es negociable con las autoridades federales. Mañana lo platicarán con autoridades de la Ciudad de México. La reubicación del plantón no es un tema que se tenga que discutir aquí, es directamente con la gente del gobierno del Distrito Federal. Y bueno, finalmente los maestros dicen que definitivamente tampoco es negociable que se abroguen estos artículos, el tercero y el 73 constitucional. Vete el reporte. Javier, quédate en línea, por favor, déjame darle paso a mi compañero Javier Navarro. Él tiene el reporte de la protesta de los comerciantes afectados por el plantón de los maestros en Plaza de la República. Queremos regresar contigo, Javier, para que nos cuentes también, nos informes lo que ha sucedido en el IFE, porque hoy el IFE se queda mocho, se queda solo con 4 consejeros ciudadanos, y hay mucho que decir sobre este instituto electoral, pero déjame dar entrada primero a Javier Navarro. Javier, te escuchamos con atención, adelante. Gracias, Pepe. Pues este mediodía se llevó a cabo una manifestación en la glorieta del Ángel de la Independencia, en la que empresarios, comerciantes y trabajadores de la zona del Monumento a la Revolución protestaron por todas las afectaciones que han sufrido por este plantón que mantienen los profesores de la coordinadora en este lugar. Fue minutos después de las 11 de la mañana que en este sitio ubicado en Reforma y Florencia, los inconformes exigieron que toda la ciudadanía sea considerada y tomada en cuenta, y por ello convocaron a la manifestación para señalar todas esas pérdidas económicas que han tenido por el plantón que instalaron los maestros desde el pasado 13 de septiembre. Por ello volvieron a solicitar que ese plantón sea reubicado y advirtieron que en tanto no se haga, difícilmente se restablecerá la maquinaria y el mecanismo económico que le da fluidez a esta zona del Monumento a la Revolución, y mencionaron que de permanecer el plantón en la Ciudad de México, si es reubicado, los mismos maestros podrán estar en mejores condiciones para el desarrollo de sus actividades. En este evento, Pepe, estuvo presente Francisco Mijares, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes, quien mencionó que no se puede permitir que en nuestra ciudad se siga imponiendo la ley del más fuerte y ya basta de pisotear los derechos de los demás, por lo que decidieron salir a la calle a exigir que se haga justicia. Esto es parte de lo que mencionó. No es posible que los ciudadanos tengamos que salir a la calle a reclamar nuestros derechos. Es obvio que los plantones magisteriales están destrozando empresas en el Distrito Federal. Ya vimos cómo hace unos días vecinos de Tepito trataron de hacerse justicia por propia mano. ¿Cómo recriminarles esta expresión espontánea ante una autoridad tolerante? Con esta protesta, Pepe, no se afectó la vialidad del Paseo de la Reforma y también participaron pequeños comerciantes, hoteleros, restauranteros, cocineros y meseros, entre otras personas quienes con cartelones y mantas pedían que se les deje trabajar, y precisamente uno de los meseros mencionó que aparte de haber recortado a la mitad su jornada de trabajo, su principal ingreso, que son las propinas, han disminuido hasta en un 80%. Pepe, el reporte que te tengo. Muchas gracias, Javier Navarro, por la información. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Esto es en la protesta que hubo por parte de los comerciantes afectados justamente por las marchas. Son 2,000, cuando menos, los negocios que han resultado lesionados por las consecuencias del plantón provocado por los maestros de la coordinadora. Esto según la autoridad del propio gobierno de la ciudad. Laura Cardoso, buenas noches. Hola Pepe, buenas noches. Esto lo dice Salomón Chertorivsky, él es secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la ciudad. Dice que son 2,000 los comerciantes afectados por los plantones y manifestaciones de los maestros en el Zócalo capitalino y el Monumento a la Revolución. De ese total, 273 se han acercado a las autoridades locales para solicitar apoyo crediticio que va de los 5,000 a los 300,000 pesos. Dice que será mañana cuando el gobierno de la ciudad defina las acciones a seguir. En tanto, se continuará con el apoyo a los afectados, que va este apoyo, Pepe, con créditos, exención en el pago de impuestos como predial, nómina y también seguros de desempleo. El secretario de Gobierno ha estado en constante comunicación con los representantes de la CEN. Hay un diálogo, hoy realizarán una asamblea en donde la propuesta del Gobierno del Distrito
conoce que son 100 los comercios con más afectaciones en las inmediaciones del Monumento a la Revolución y la demanda de sus propietarios son 3: seguridad e higiene y también la reubicación o compactación del plantón. Es el reporte que te tengo. Muchas gracias, Laura Cardoso. Ya sabemos aquí en el equipo qué te vamos a regalar de Navidad, ¿te lo adelanto? Sí. Una grabadora. Sí, creo que la necesito. Sí, nos surge una grabadora para Laura Cardoso. Sí, porque el sonido se oye así como si estuviéramos hablando atrás de una trompeta. Que te vaya muy bien. Gracias. Adiós, Laura. Lo importante es la información. No son los fierros, pero también los fierros ayudan. Javier Giles, ahora sí, con todo lo del IFE. Hoy se despidió el presidente consejero del IFE y otros 3 más. Total, el IFE, que estaba ya de por sí mocho por la falta de un consejero ciudadano, se queda nada más con 4. Así es, Pepe, las circunstancias han llevado al IFE a que por primera vez en la historia pues esté trabajando con 4 consejeros electorales. Leonardo Valdés Zurita hasta hoy fue presidente del Instituto Federal Electoral y exhortó a sus compañeros que se quedan a que no permitan que la incertidumbre sobre el futuro de la institución los distraiga de sus responsabilidades. Notablemente emocionado, Leonardo Valdés presumió que en los últimos 5 años mejoró la percepción de confianza en el instituto, que disminuyó con el debate postelectoral del 2006 y sin duda en 2013 el IFE está mejor posicionado que en el 2008. También advirtió que si no se respeta la autonomía constitucional y el cumplimiento imparcial y legal de las atribuciones del IFE o bien del órgano que se cree, no habrá reforma electoral que nivele el piso de la competencia por el poder político. Compañeras y compañeros del IFE, no permitan que la incertidumbre los distraiga de sus responsabilidades, sin importar que los diputados nombren o no a las 5 vacantes que tendrá este Consejo General a partir de mañana. Reitero, señoras y señores, que el IFE seguirá trabajando. Seguramente que los diputados no van a nombrar a los 5 consejeros, van a esperar seguramente a la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Finalmente los que mañana pues van a estar despachando y mañana van a nombrar a un presidente interino son Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdoba, Benito Nasir y María Marván, los que hasta hoy fueron Leonardo Valdés, Macarita Elizondo, Francisco Guerrero y Alfredo Figueroa. Este es el reporte. Muy completo como siempre, Javier Giles. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya hablaremos, analizaremos a fondo el tema del IFE, que le digo queda cojo, manco y mocho a partir de las próximas horas, a la medianoche. Hagamos una pausa. Hasta aquí llegamos con lo importante en la información. A nombre de todo el equipo le agradezco su atención, su confianza y todo lo demás. Lo invito para que a continuación sintonice estas frecuencias de radio con la Fórmula Financiera, Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Mario Ávila. Nosotros nos vemos en la tele, un poquito más noche, 9:30, Canal 52, y nos leemos en Excelsior mañana. Gracias.